Bueno, ya estamos de regreso nuevamente con Alfredo. Bienvenido de vuelta, Alfredo. Muchas gracias. Bienvenido a usted, gracias por mantenerse, digamos, en sintonía. En esta oportunidad vamos a hablar en el módulo 4 de Disaster Recovery y Migración. Temas que son bien interesantes, en algunos casos son muy necesarios porque muchas de las empresas, digamos, se enfrentan a situaciones críticas en lo posible. Generalmente cuando armamos ambientes de Disaster Recovery pensamos en que nunca los vamos a usar, ¿cierto? Bueno, pero tenemos que pensar de que puede haber un desastre dentro de nuestro data center, puede haber alguna catástrofe que en lo posible no ocurra. Nosotros en Chile tenemos experiencia respecto a algunos acontecimientos naturales que efectivamente han dañado de alguna manera data centers. Por lo tanto, tenemos que pensar qué herramientas tenemos hoy día disponibles en base a Azure para poder trabajar con esto. Alfredo, hablaremos más que nada de lo siguiente en esta oportunidad. Continuidad operativa, continuidad del negocio, que creo que es uno de los temas que hacen sentido hablarlo como profesional de tecnología dentro de las organizaciones y ponerlo en la mesa de discusión. ¿Saben qué? Necesitamos un ambiente de continuidad, un ambiente de contingencia. Necesitamos darle continuidad al negocio y nosotros como áreas de TI debemos impulsar este tipo de tecnología. Por otro lado, vamos a ver qué soluciones hay para esto desde el punto de vista de Azure y lo que nos permite mostrar dentro de 40 minutos. Ustedes se habrán dado cuenta que esto corremos, digamos, para poder mostrar rápidamente. Luego vamos a ver un tema bien interesante que tiene que ver con migración de máquinas virtuales. Más allá de Disaster Recovery, vamos a migrar máquinas virtuales. Y hace sentido con lo que comentaba Rubén al principio. Yo voy a crear máquinas virtuales desde una galería, pero en algunos casos me gustaría crear una máquina en Azure usando mi plantilla, ¿ok? Mi plantilla corporativa. ¿Cómo lo hago para llevarme esa máquina hacia Azure como VHD y luego, en base a esa, crear una máquina virtual? Y también vamos a trabajar un poco y a hablar acerca del backup, ¿ok? Pero vamos, ¿qué es lo que vamos a ver inicialmente? Vamos a hablar de la continuidad del negocio. Yo creo que acá es un tema relevante en todas las organizaciones. ¿Okay? Todas las organizaciones tienen ciertos desafíos en términos de protección de datos, de muchos datos, cada vez empiezan a crecer mucho más los datos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cumplo normativas de retención de datos? O sea, si soy una empresa de gobierno, debo de cumplir con ciertas normativas de retención de datos a largo plazo. ¿Cómo hago, digamos, gestión, como dice acá, de los medios en los cuales estoy respaldando datos dentro de mi organización? ¿Cómo recupero frente a desastres? Y aquí hay un tema bien interesante. Generalmente tenemos sites de contingencia, tenemos elementos de recuperación de desastres, pero que nunca probamos. ¿Okay? O sea, ¿cómo probamos que realmente haya un failover entre un sitio y otro? Si es que ni siquiera tenemos un clúster dentro de nuestra organización. Efectivamente es una de las cosas que más le sucede a las organizaciones que los backups los tienen, pero no hacen planes, por ejemplo, para saber si están funcionando los medios. Y lo mismo pasa con el tema de la recuperación de desastres. Y muchas compañías llenan eso como un requisito simplemente por salir del paso. Sí. Y es un tema bien complejo, es un tema que tiene muchas aristas. Y pues bueno, Azure nos ofrece muchas posibilidades para poder cubrir. Exacto. Y es más, cuando nosotros tratamos de poner en la mesa esta conversación, decimos, hey, necesitamos un site porque queremos proteger y darle continuidad operativa. Y hay mucha gente que nos dice, sí, pero la verdad, los costos son muy altos y es un site que generalmente no se usa. No sé si alguna vez alguien ha escuchado eso. Sí. Pero ¿qué vamos a poner un site de contingencia si no se usa nunca? Bueno, en lo posible es que nunca se use. Pero sí, suceden. Pero puede llegar a ocurrir. Entonces, lo que hay aquí es, frente a la continuidad del negocio, ciertos obstáculos que algunas veces nos impiden que continuar, digamos, entregando el servicio como corresponde. Entonces, la idea es cómo logramos esta continuidad de negocio pasando por alto todos estos obstáculos o, digamos, teniéndolos bajo control. Y aparece una serie de opciones. Vamos a automatizar procesos, vamos a utilizar escalabilidad, vamos a integrar soluciones que nos permitan, obviamente, trabajar con esto. Y un tema bien interesante que tiene mucho foco en lo que hablaremos hoy. ¿Cómo implementamos soluciones que podamos comprobar de que están funcionando realmente? ¿Okay? Y aquí vamos a tocar precisamente servicios basados en Azure y servicios basados en Windows Server 2012 R2. ¿Okay? Que tienen que ver un poco con la replicación de ambientes virtuales, sea a otro ambiente on-premise, ¿cierto? O hacia Azure, que es, digamos, una de las cosas bien interesantes que vamos a conversar. Ahí lo que se habla también del tema de la automatización, pues bueno, qué más herramienta poderosa como el propio PowerShell que nos permite automatizar y orquestar una serie de tareas bien complejas y bien poderosas.
Absolutamente. PowerShell. Para los que todavía no están familiarizados con PowerShell, les recomiendo que ya empiecen a familiarizarse. No solamente porque hay que automatizar y hacer las tareas en menor tiempo y ser más ágil, sino que la mayoría de las compañías hoy día están buscando también profesionales de tecnología que tengan conocimiento en estas herramientas llamadas de scripting, porque la verdad las compañías están buscando gente que automatice procesos, que sea ágil, que les ayude a ellas, a esas áreas de TI, cumplir con otros objetivos de negocio. Entonces, ahí aparece como dato nada más para quien quiera aprender un poco de PowerShell. Vámonos a las soluciones que hay desde el lado de Microsoft para dar continuidad operativa y también recuperación frente a desastres. Primero tenemos la mantención de disponibilidad de los servicios, ¿ok? Y aquí nos encontramos con una solución que veíamos en Windows Server 2012, ¿ok? Primero, el manejo de clúster yo creo que es una de las soluciones que la mayoría de las organizaciones tienen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que hay una organización que no tiene un clúster? Porque es muy caro, porque requiere de un ambiente que no lo tengo, digamos, al alcance, etcétera. Bueno, vamos a empezar a ver de que existen posibilidades utilizando Windows Server. Vamos a hablar primero de ambientes on-premise. Windows Server 2012 R2 trajo, y 2012, después 2012 R2 renovó más que nada la posibilidad de tener réplica de máquinas virtuales. Sí. Para mí fue uno de los cambios fundamentales en términos de virtualización en Windows Server 2012. La posibilidad de tener un host de virtualización con máquinas virtuales y replicar este host a otro host, o sea, perdón, esta máquina virtual a otro host, ¿ok? Sin necesidad de tener un clúster, ¿ok? Sí. ¿Qué hace sentido con eso? Es que en el momento en que yo necesito atender un update de mi host principal, lo que hago es decirle a esa máquina virtual que está corriendo en mi host A, ¿sabes qué? Replícate al host B porque voy a hacer mantención de este servidor. Ok, no hay problema. Me voy al host B, apago esto o hago mantención y los usuarios se redirigen a trabajar acá. Esa es una solución que empieza a tener mucho sentido porque es una solución de bajo costo y que me permite obviamente mantener continuidad operativa. Sin duda, pues bueno, es una solución también como para complementar lo que tú dices, que viene en la misma caja. Es decir, no tengo que comprar productos de terceros, simplemente con tener Windows Server 2012 o 2012 R2. Tal como lo decías, R2 le mejoró muchas características al tema de la replicación y viene, ¿qué necesito? 2 Windows Server 2012 R2. Exacto. Punto. No necesito un producto adicional. Por otro lado también tenemos soluciones de protección de datos. O sea, para quienes estén pensando en si puedo hacer con Azure algún tipo de backup digamos, de mi ambiente o de mis datos, obviamente, hacia Azure, sí, es posible. Y es más, si es que tienen, por ejemplo, solamente Windows Server, podemos usar Windows Server Backup, el cual hoy día está integrado para poder hacer backup sobre Azure, ¿cierto? Si es que tenemos System Center, por ejemplo, y dentro de la suite de System Center alguien ya está usando Data Protection Manager, también tenemos la posibilidad de Data Protection Manager hacer un backup sobre Azure. Entonces, ya empiezan a aparecer este tipo de posibilidades considerando Azure, ¿ok? O sea, salimos del mundo on-premise, que nos va a entregar estas posibilidades de replicar ambientes o máquinas virtuales de un host a otro, y también ya entramos al mundo más de Azure en términos de backup. Ahora, el Azure también nos empieza a entregar otro tipo de opciones de recuperación de desastre, como lo es en particular en esta presentación que hablaremos, tiene que ver con Azure Site Recovery. ¿Okay? Una solución que ha ido evolucionando, ¿okay? Que en un principio estaba disponible, pero que teníamos que tener ciertos requisitos, que en algunos casos no eran posible cumplirlo en todas las organizaciones, y tiene relación a utilizar System Center Virtual Machine Manager como el que maneja un site y otro site. Y en este caso lo que hacía Azure era Azure Recovery Manager, era el nombre que tenía antes, actuaba como orquestador. Sí, como un ¿cierto? orquestador. Virtual Machine Manager en el sitio A tenía algún problema, Azure Site Recovery Manager, lo que hacía era orquestar y decir, ok, este site tiene problemas, redirijo toda la información y levanto lo que está en el sitio B. Bueno, en el caso de que no tengamos System Center Virtual Machine Manager, hoy existe la posibilidad de hacer un Azure Site Recovery con Hyper-V Replica, ¿ok? O sea, cuando muchas personas, y de hecho cuando comentábamos esto de Hyper-V Replica, que teníamos la posibilidad de replicar la máquina a otro host, mucha gente nos preguntaba, ¿y por qué no se usa Azure para poder replicar y usar Azure como host de réplica? Bueno, la buena noticia es que hoy día es posible. Sí, eso está recién salido y pues de hecho, sí, complementando lo que tú decías, la gente preguntaba, bueno, y si eso ya está, y al fin y al cabo los hosts de Azure son de Hyper-V, ¿qué falta?
Ya lo lograron cerrar esa brecha que faltaba para poder ofrecer ese servicio. Exacto. Entonces, tenemos hoy día esas posibilidades de poder hacer una replicación de ambientes utilizando Azure como el otro host, podríamos llamarlo de alguna manera. De replicación, Sí. ¿no? Bueno, cuando hablamos de protección de aplicaciones o ambientes o infraestructura on-premise hacia Azure con Azure Site Recovery, aparecen ciertas características que están incluidas en estos servicios. ¿Okay? Tenemos un ambiente que va a usar Azure Site Recovery en el Site A o en el Site B para poder replicar máquinas virtuales, en el caso que vamos a ver acá, donde obviamente en esas máquinas virtuales van a estar corriendo aplicativos que no queremos que en ningún momento, por ejemplo, dejen de ser usados. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer mantención del servidor que mantiene todas estas máquinas virtuales? Bueno, en ese momento es cuando necesitamos mirar hacia el lado, decir, ¿dónde me llevo esta máquina para que los usuarios sigan trabajando mientras yo actualizo este servidor, por ejemplo? ¿Okay? Hay características que están ahí incluidas donde destaca, digamos, la que yo les comento recién. Usar Azure como un sitio de recuperación de desastre. ¿Okay? Vamos a replicar de manera automatizada una máquina virtual, podría ser un tema interesante también. Sí. O sea, no voy a esperar de que sea manual. Puedo definir un periodo determinado de tiempo en el cual se haga una replicación automática de la máquina. ¿A qué me refiero con esto? A que la máquina primaria va a sufrir cambios a medida que el usuario está trabajando. Si yo la repliqué en un momento al sitio B o a Azure, esta máquina va a quedar apagada, pero la data que se le está enviando en el tiempo que yo estoy definiendo que se envíe, va a empezar a alimentar esta otra máquina. ¿Con qué fin? Con el fin cuando tengo que apagar la máquina del Site A, esta máquina que está alojada en el Site B tenga toda la información tal cual estaba en el Site B. Entonces se habilita una replicación de esa manera. Sí, incluso hay puntos de recuperación también en el tiempo. Es decir, yo puedo definir puntos de recuperación por horas, por ejemplo. Es decir, quiero estar en la historia del tiempo de esta máquina 3 horas atrás. En caso de que tenga un fallo, puedo volverme hasta 3 horas atrás y en realidad el límite va hasta 24 horas. Yo podría tener inclusive hasta hacia 24 horas atrás puntos de recuperación del estado de mi máquina. Exacto. ¿Cómo lo vemos esto? La verdad que vamos a mirarlo. La verdad, Azure Site Recovery es una breve demostración que tenemos preparada para esto. En el caso nuestro, tenemos, bueno, acá nuestra suscripción de Azure, en la cual ya estábamos demostrando, obviamente, todo lo que han visto hasta ahora. Estamos en el módulo 4, ya hablamos de muchas cosas. Pero en particular, en esta oportunidad vamos a hablar de, se me pierde en el rato, esto es Recovery Services. ¿Okay? Sí. Recovery Services, donde, bueno, ustedes verán que yo ya tengo algunos servicios de recuperación, algunos orientados a Azure Site Recovery, algunos apuntados a hacer backup, digamos, de ambientes on-premise usando Azure, obviamente, pero en esta oportunidad vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo Site Recovery Vault, ¿okay? Un contenedor, un baúl, como quieran traducirlo. Tenemos en esta misma oportunidad la posibilidad de crear un Backup Vault. En este caso vamos a hacer un Site Recovery Vault, ¿cierto? Con un nombre. ¿Cómo nombre le ponemos en esta oportunidad, Alfredo? Pongámosle Site Recovery MBA. Site Recovery MBA, exacto, porque es más que nada, y tiene sentido, porque, o sea, está relacionado a las otras demos que yo tengo. La región donde yo lo voy a alojar en esta oportunidad va a ser West US, ¿ok? Ahí va a quedar el Vault, ¿ok? Vamos a crear este Vault, y mientras se crea, vamos a mirar otros que ya están mientras creados. Noten que yo continúo con la isla, ¿ok? Aquí sí, ya tengo un recovery que es un backup, tengo otro de MBA backup y tengo en este caso también un MBA recovery que tiene similitud de nombre nada más, pero en este en particular que ya fue creado mientras se crea el que acabamos de crear, lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que tiene este MBA recovery? Noten que primero me dice, ya fue creado su Vault y me dice, ¿qué tipo de setup quiere hacer para este recovery? Y noten las opciones que tengo. Aparecen las opciones que les comentábamos al principio. Virtual Machine Manager, Site y Azure, que era lo que teníamos antes de que apareciese antes de que saliera una opción. Site Recovery. O sea, eran las opciones que estaban disponibles. En este caso, yo lo que voy a decir es entre un ambiente de Hyper-V on-premise y Azure. ¿Okay? Este es el que elijo. Cuando yo elijo... Y también observa, disculpe, ¿te puedes devolver sí, un poco? por favor. También aparecía la opción de VMware. Ajá. En las presentaciones. Algo muy interesante y mucha gente está preguntando, ¿pero cómo así? Sí, efectivamente yo puedo hacer ese tipo de orquestación entre VMware. Un sitio A, un sitio B. Todavía no tenemos la posibilidad de subir máquinas de VMware hacia Azure, todavía no, pues no sé si... Tenemos que transformarlas. Llegará, sí, pero llegará ese momento, pero definitivamente podemos hacer ese tipo de orquestación sin utilizar productos de orquestación de VMware. Digamos que el mundo se ha vuelto muy transversal, sabemos que hay muchas plataformas distintas de virtualización y sabemos que podemos interactuar con las que son más
conocidas en el mercado, las que son utilizadas así como Hyper-V, entonces VMware también es otra opción. Pero en este ejemplo que tú dices tienes es Hyper-V físico versus Azure. Exacto. En este caso, bueno, teníamos Hyper-V y Azure, y los pasos son los siguientes, los que tenemos que obviamente configurar para poder crear esta replicación, ¿no? Creamos en este caso un Hyper-V site, ¿cierto? Que en mi caso yo lo podría llamar MBA, nada más, algo simple. Y me crea un Hyper-V site. Noten que yo ya tengo dentro de MBA Recovery un Hyper-V, un Recovery site, ¿okay? Que está ya conectado a un ambiente on-premise, ¿okay? Lo que hice ahí fue más que nada, dentro de mi ambiente creé mi Hyper-V site y luego se descarga un proveedor, un instalador dentro del host Hyper-V, ¿okay? Del físico. El host físico. Ese host físico, una vez que yo lo instalo, me pide una llave de registro que tengo que descargarla desde acá para validar, validar que es seguro lo que estoy realizando. Y luego tengo que seguir todos estos pasos, los cuales me los voy a saltar ahora porque requieren no mucho tiempo, pero en algunos casos nos pueden de hecho, en el tema de la llave también quería hacer un comentario. Por favor. Ahora se ha facilitado un poco más el asunto porque digamos que antes había que utilizar herramientas tipo MakeCert, y MakeCert pues tiene cierta sintaxis y tiene cierta complejidad, llamémoslo de alguna manera. Entonces esta llave generalmente ya está creada por Azure para que simplemente se instale. Lo mismo pasa con el tema de los backups, aunque ahora que veamos los backups lo vamos a ver. Antes había que usar MakeCert y una línea de comandos bastante larga que utilizaba más de una línea y mayor, menor, y la duración del certificado, el common name, etcétera, etcétera. Hoy en día Azure nos está facilitando más la vida porque simplemente él me genera ya esa llave y simplemente la debo utilizar. Exacto. En este caso, bueno, nos vamos a saltar estos 5 pasos, que se los recomiendo, no son complejos, son pasos simples, llegar hasta el quinto, que es agregar la máquina virtual que yo a la cual voy a proteger. Correcto. Voy a mostrarles acá mi MBA Recovery, que tiene en este caso una máquina virtual, protegida. Me muestra acá, digamos, cuáles son los grupos de protección que yo tengo creados, que pueden ser varios, dependiendo de áreas específicas. Exacto. Dentro de la por ejemplo, producción. Exacto. Un grupo de protección, desarrollo, pruebas, finanzas. Etcétera. En este caso tengo uno que se llama MBA Recovery, donde aparece una máquina virtual que está en un estado warning porque ha estado, digamos, haciendo cambios. Correcto. Las pruebas que hemos estado haciendo, la verdad que está acá. Es interesante, se las vamos a mostrar en un minuto. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo una máquina virtual que si yo me voy a mi ambiente on-premise nuevamente, noten que esa misma máquina que yo les acabo de mostrar ahí, está acá. Déjenme mostrarla acá. Esta es mi máquina que se llama MBA DIRSync. Voy a mostrarla nuevamente por si alguien no la ha visto. MBA DIRSync, que está protegida, ¿cierto? Y desde acá, yo lo que veo es lo siguiente. Esto también se hacía de la misma manera se hace de la misma manera cuando estoy replicando entre hosts Hyper-V, ¿no? Correcto. Lo que hago es, primero, habilito el host como réplica server, el otro host como réplica server, habilito un par de puertos en el firewall, etc. Y luego me voy a la máquina virtual que quiero replicar, doy clic derecho y digo clic en Replication y obviamente me dice Enable Replication, como lo haría, por ejemplo... En este caso ya está habilitado. Claro, si hago, por ejemplo, sobre este Domain Controller, él me dice Enable Replication, y este es el wizard que yo debiese hacer si es que lo estoy haciendo entre hosts. Por primera vez entre hosts. Exacto. En el caso que tengo acá, noten que esta máquina, voy a mirar ahora el Replication Health, donde va a aparecer nuevamente el warning, pero lo que me está entregando es, primero, que lo que ha estado pasando durante la replicación, es que el primary server es mi host, Hyper-V, ¿ok? Y el Replica Server es mi Azure. Microsoft Azure, correcto. ¿Okay? Esto la verdad que es bien interesante porque hasta hace un tiempo atrás, como lo comentábamos, mucha gente decía, ¿por qué no lo hacemos sobre Azure? Ya que está disponible ahí. Bueno, hoy es posible. Así que si alguien quiere tener un ambiente de replicación para recuperación de desastre, le recomendamos usar obviamente sea Azure Site Recovery. Si es que tiene implementado Hyper-V, lo puede hacer. Obviamente de la misma manera, o de la manera que obviamente se especifica en el wizard. El wizard obviamente me entrega información de la máquina virtual que está acá, ¿cierto? Inclusive donde yo podría definir redes y obviamente unidades de cómputo relacionadas a esta máquina también. Aquí hay un tema interesante que tiene que ver con los failover. En este caso no hemos hecho ningún failover, pero noten lo que pasa, y que lo comento porque, por ejemplo, una máquina que está activada en ella la réplica, ustedes lo que van a ver es que se agrega adicionalmente dentro de la red la posibilidad de tener
un failover también de la red. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces la máquina virtual va a ser replicada en un host que no está dentro del mismo segmento. ¿Okay? Entonces, si la máquina virtual está corriendo en el segmento del host A, y una vez que la replico porque voy a hacer mantención sobre este host, se va a ir a otro host, ese host está en otro segmento. Por lo tanto, debo definir cuál es el segmento de red que va a utilizar la máquina cuando está en el otro host. Claro, porque de nada te sirve tener replicación de una máquina si los usuarios al final del día no van a poder tener acceso a la máquina. Recuerden que los usuarios son la razón de ser. Son nuestros clientes más importantes, sí, la por verdad. supuesto. Si el usuario alega de que la aplicación no está corriendo y alguien nos pregunta qué pasa y nosotros decimos es que estamos haciendo mantención de servidores, alguien nos va a decir, para, no tiene ningún mecanismo de disaster recovery respecto a esto. Bueno, es un poco lo que le estamos entregando para que lo puedan probar también ustedes. Bien, voy a avanzar un poco más rápido para ir mostrándole los otros temas también. Puedo definir, obviamente, planes de recuperación respecto a qué tipo qué máquina es la que va a estar dentro de mi plan de recuperación, qué servidores están hoy día dentro de protegidos por mi Azure Site Recovery, etcétera. Aquí ya está el MVA que creamos recién. Pero todavía no le he agregado ningún sitio Hyper-V, solamente estoy usando el que les acabo de mostrar. ¿Ok? Bien, eso por un lado respecto a Azure Site Recovery. Les comento desde ya, estamos preparando un curso más profundo de esto para que si tienen alguna duda, vamos a profundizar con un curso que nos podemos, extender lo que queramos. En este caso estamos un poco más limitados respecto al tiempo. Volvamos entonces a la slide donde, además de Azure Site Recovery, tenemos otro tema interesante, Alfredo, y que es lo que, tomando de nuevo en consideración lo que hablaba Rubén al principio, y tiene relación con Bring your own server, ¿ok? O sea, trae tu VHD a Azure, ¿ok? O sea, si en algunos casos la migración de máquinas virtuales hace sentido hacia el mundo de Azure, bueno, hay ciertos requisitos que necesito, obviamente, cumplir. Primero, ¿por qué voy a llevarme un VHD hacia Azure? Bueno, como ya se los comentaba, ese VHD puede llegar a contener la imagen, la plantilla de nuestro servidor que vamos a utilizar en Azure para establecer o configurar la infraestructura donde vamos a montar los aplicativos dentro de Azure. Entonces, yo no quiero, como les dije hace un rato, no quiero usar un template de Azure porque este contiene toda la configuración que yo necesito, todas las características, los frameworks, etc. El hardening de seguridad, todas las cosas que se le hacen posteriores post-instalación. Esto es diferente a lo que yo les comentaba de poder implementar una máquina virtual en Azure de manera automatizada con todas las tecnologías que yo voy a definir. Acá me estoy llevando una VHD desde mi ambiente hacia Azure. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Primero, es un VHD, ¿ok? que tenemos que tener sysprepeado. Nuevamente aparece ese término, ¿ok? Para los que no lo conozcan, bueno, como ya lo había comentado Rubén, es crítico ejecutarlo cuando ustedes van a utilizar una máquina como plantilla para muchas otras. Si no está ejecutado el sysprep, la mayoría de las máquinas van a quedar con el mismo nombre y eso puede llegar a ser un tema crítico y riesgoso, ¿ok? Vamos a usar en este caso PowerShell para poder subir la máquina. ¿Por qué vamos a usar PowerShell primero? Porque nos gustaría automatizar el upload de varias máquinas a la vez. Podríamos migrar de manera masiva muchas máquinas hacia Azure. El proceso es, desde el ambiente on-premise, creo un VHD. Si es que quisiésemos subir una máquina con VMware, Alfredo, una máquina de VMware, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Sí, definitivamente tendríamos que convertir nuestro archivo BMDK, que es realmente el archivo físico de los discos, y tener en cuenta también los archivos de configuración, los BMX, para poder convertirlo. Hay muchas herramientas ya, incluso herramientas propias de Microsoft, para hacer conversión de discos de VMware hacia formato VHD. Aquí también tengo pues, un comentario adicional en el sentido de que para hacer este procedimiento se necesita que la máquina tenga formato VHD. En el caso de Site Recovery, una máquina que tenga VHDX sí puede subir y puede correr. Lo que quiere decir es que Azure no nos ha notificado de manera oficial, pero VHDX sí funciona en Azure, por lo menos en el ambiente de Site Recovery. El disco físico puede ser el disco local VHDX, puede correr en Azure. En este caso tiene que ser VHD para poder darle continuidad y subir la máquina sin problema.
Solo si alguien se quedó con ganas de saber cuál es la aplicación, digamos, para convertir de VMware VHD hacia VMDK hacia Hyper-V, Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 es una de las tecnologías de Microsoft que les va a permitir hacer eso. Bueno, volviendo a la lámina, tenemos un ambiente on-premise, tenemos el VHD y vamos a hacer un upload de VHD a un storage dentro de Azure, ¿cierto? A ese storage, el cual va a quedar en ese storage alojado el disco VHD, el cual va a quedar como disco, como un archivo más, como blob nada más dentro de nuestro storage, para el cual después tenemos que habilitarlo para poder usar ese disco dentro ya como una plantilla, exacto, de manera recurrente. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer acá, tenemos dos alternativas. Podemos crear ese disco, subirlo a través de PowerShell y luego podemos crear la máquina virtual también desde PowerShell o a través del portal. Aquí vamos a hacer una combinación para que vean, digamos, cómo esto funciona. Recuerden, Windows Azure soporta archivos VHDs, ¿ok? Hay que convertir o migrar otros formatos antes de subirlo, ¿ok? Vamos a subirlos con PowerShell. Una cosa interesante de PowerShell es este punto que está acá, ¿ok? Este punto de soportar transferencias fallidas. O sea, puedo reanudar una transferencia fallida. Es un tema bien interesante. Y otra, importante también, es que el disco lo convierte de dinámico a fijo durante la subida, si es que ustedes tenían un disco dinámico. Tiene que ser un disco fijo cuando lo van a subir, digamos, en términos de una migración. Van a usar un disco para crear una máquina virtual. Y la subida es eficiente porque no envía bytes vacíos. O sea, cuando ustedes comienzan el upload hacia Azure, él hace primero un chequeo y dice, ok, detectando cuáles son los bytes vacíos antes de proceder a subir la máquina. Y este proceso permite optimizar absolutamente. Los tiempos de respuesta, el ancho de banda, el consumo de red. Tema muy importante. Si ustedes cuando crean una máquina virtual a través de la galería de Azure, digamos, el acceso remoto está habilitado, ¿cierto? Cuando ven los endpoints, está habilitado el acceso remoto. Por favor, antes de subir un disco de sistema operativo, ¿okay?, hacia Azure, por favor habiliten también el Remote Desktop, porque esa es la única forma en que nos vamos a poder conectar a esta máquina una vez estando en Azure. Si es que lo olvidaron, bueno, no significa que la hayan perdido, tienen que abrir un ticket de soporte para que alguien les pueda habilitar la máquina o, la verdad, la suben de nuevo, cosa que no les recomendamos, obviamente. Acá, una breve imagen de cómo se ve desde PowerShell la subida, digamos, en esta oportunidad. Parte del proceso está detectando, digamos, los bloques vacíos de mi máquina. ¿Cómo lo vemos? Noten lo siguiente. Voy a ir a mi ambiente on-premise, nuevamente, aquí en mi demo, donde lo que tengo es una máquina, vamos a verla por acá, que yo llamé Server 4, ¿ok? Un nombre que se me ocurrió. Estoy bien creativo. Bastante original. Este último tiempo. Creo que a nadie se le ocurriría un nombre. No, yo creo que nadie tiene. Tan exótico como ese nombre. Tengo test también, ojo. Tengo test también, pero no las tengo dentro de un dominio, ¿ok? No toquemos el dominio corporativo, es mi ambiente nada más. Server 4 es una máquina que está pagada, es un VHD, ¿ok? Vamos a ver acá. Es un VHD, ¿ok? Sí. Cumple con los requisitos de... Exacto. Es una máquina que ya está convertida y si no está, la podrías yo hacer también desde acá, ¿ok? A disco fijo me refiero. Entonces, una vez teniendo esa máquina, lo que hago, primero le corro sysprep con opciones de generalizar y apagarla, cuando les pregunte por qué opciones van a usar de sysprep, me voy a PowerShell, ¿ok? Y en PowerShell cosas bien entretenidas empiezan a ocurrir. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy en mi ambiente, mi host. Este es mi host, ¿cierto? Desde este host, lo que voy a hacer es conectar esta máquina hacia Azure. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda ejecutar procesos desde acá directamente a mi suscripción de Azure. Y él sepa que está afectando la suscripción. Puedo llegar a tener muchas suscripciones de Azure. Entonces yo tengo que empezar a definirle, no, esta oportunidad voy a trabajar con esta en particular. Bueno, para hacer eso, noten lo que voy a hacer. Tengo dos mecanismos. Primero, voy a tener la posibilidad de agregar un usuario hacia un Azure account. Si yo ejecuto este comando, él me va a decir, ok, ¿cuál es el usuario que hoy día se va a conectar a Azure? Pongo mis credenciales y él me va a decir, ok, ya estamos listos, conectados a su suscripción.
¿Qué es lo que ocurre cuando yo cierro la sesión de PowerShell? ¡Pum! Ese usuario ya no está más disponible. Por otro lado, yo tengo la posibilidad también de ejecutar, en este caso, vía certificado digital, la conexión a mi suscripción de Azure, previo a generar todos estos comandos. Cuando yo ejecuto ese comando de Get Azure Publish Setting Files, lo que me entrega, o lo que me pide más que nada, son credenciales que tengo que descargar. En este caso yo ya estoy conectado, ¿cierto? Y lo que hago es guardar esto. Yo lo voy a guardar como NBA Publish Settings, nada más que reutilizando lo que yo ya tenía. Cierro esto, voy a mirar, y lo que guardé es un archivo Publish Setting Files que contiene información de mi suscripción, y luego lo importo hacia Azure haciendo, digamos, el match entre entre certificados y mi máquina. En este caso hago lo mismo, ¿ok? E importo y me dice, perfecto, estos son los datos de la suscripción en la cual vamos a trabajar. Perfecto. ¿Okay? Una vez estando ahí, yo podría hacer Get Azure Subscription para que me muestre los datos de mi suscripción. En este caso no lo voy a hacer. Es súper útil cuando ustedes tienen más de una suscripción, ¿okay? Para poder mirar cuál es la actual, para sobre cuál. Si es que tienen una o tienen más de una, ustedes pueden seleccionar a través de este otro comando sobre cuál van a trabajar. Y cualquier operación que se haga va a afectar esa suscripción. Directamente a eso. Es importante porque para que hay dos cosas aquí que quiero destacar. Primero, cuando trabajamos con PowerShell, y que estos comandos estén disponibles, tenemos que instalar los command lines de Azure para PowerShell. Si ustedes tienen un Windows Server 2012 R2 o 2012 o Windows 8, 1, etcétera, y están trabajando sobre PowerShell y ejecutan Get Azure Subscription, lo más probable es que el comando no sea reconocido. ¿Por qué? Claro. Porque no tienen los command lines es un comando de PowerShell. Si alguien, obviamente, alguien quiere descargarlos, esto lo hace a través de el portal de Azure, Downloads, y dentro de Downloads van a encontrarse con una serie se me fue. Como de herramientas. De herramientas, exacto. Incluso ahí se encuentra también, hay otra manera de interactuar con Azure, no solamente a través de PowerShell, sino a través de lo que se llama la Command Line Interface, que se llama XPlat, de Cross Platform, y es hacer cosas similares a las que hago con PowerShell, administrar por línea de comandos, pero de otra manera. Digamos que es otra manera de hacerlo, y digamos que PowerShell está hecho en .NET y ese XPlat está hecho en JavaScript. Okay. Bueno, son maneras de hacerlo. Entonces, una vez que descargué estas command line interface de Azure para poder ejecutar este tipo de comandos, o si no, no lo van a decir, hey, Alex mintió, la verdad. Yo pongo Get Azure Subscription, claro, no funciona nada. Ese comando no me funciona, claro. Tienen que poner, digamos, ya hicimos la claridad, ya aclaramos. Sí. Entonces, una vez hecho eso, tengo por acá más líneas de comando, donde noten lo que voy a hacer. Primero, para optimizar un poco las líneas de comando que yo voy a usar, voy a hacer lo siguiente. Seteamos la suscripción, ¿cierto? Y luego empiezo a definir ciertas variables. Voy a definir esta variable que tiene que ver con el storage account name donde voy a trabajar. Noten que él va a decir, ok, perdón, tengo que setear mi suscripción primero. Ahora sí, dentro de mi suscripción hay un contenedor, hay un storage, perdón, que se llama la isla. Si ustedes lo van a ver desde acá, voy a irme nuevamente a mi portal de Azure para ir viendo automáticamente lo que estamos viendo. Acá está la isla. La isla. ¿Okay? Dentro de la isla tiene ciertos contenedores este storage. ¿Okay? Si yo vuelvo a mi ambiente de acá, le voy a decir que el VHD que voy a subir del ambiente on-premise hacia Azure está en esta ruta. ¿Okay? Hyper-V VM Server 4 VHD. Esta es otra variable que voy a ejecutar, donde va a aparecer ya como variable ahí ejecutada. Y luego le voy a decir dónde la voy a dejar, ¿ok? ¿Dónde va a ir a quedar? Me va a decir, el destination de este VHD va a estar en este storage account name, en el contenedor VHDs, y que la deje como server 4. Sí, de hecho ahí la sintaxis que se ve que todos tienen el blob.core.windows.net, porque es la sintaxis que maneja el almacenamiento. Cuando yo me voy a hacer referencia a él desde el punto de vista de PowerShell, tengo que manejar ese sufijo. Exacto. En este caso también voy a ejecutar esta línea de comando. Noten que estoy ejecutando por lotes estoy ejecutando por lotes este script de PowerShell, porque necesito ir mostrándolo nada más que de esa manera. Una vez que están definidas todas estas variables, lo que hago es ejecutar el upload.
¿ok? Y le digo add Azure VHD, etcétera, el local file path que tome de dónde voy a obtener. De una variable que previamente definimos. Y el destino, dónde va a quedar. De una variable que previamente definimos. Si ejecuto esto, va a tardar un buen rato porque dependiendo del tamaño de este VHD voy a tener que esperar. Y de mi ancho de banda. Y la verdad, como nos queda poco tiempo durante este módulo. El tiempo en televisión es corto. Voy a saltar este proceso y obviamente ya lo tenemos listo. Me voy a ir a la isla contenedor, perdón, storage, y dentro de ella hay un contenedor llamado VHDs, en el cual tenemos ya el server 4 VHD de 15 gigas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago ahora con este disco? Lo que hago es crear una máquina virtual, pero si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, voy a crear mi máquina virtual desde acá, como lo mostraba en el principio Rubén. Lo puedo crear de una galería, tal cual lo vemos desde acá, o a través de mis imágenes, pero noten que todavía no está. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago para transformar ese disco en una imagen? Yo vuelvo acá a imágenes en vez de instancias y le digo que voy a crear una. Y a esta la voy a llevar para mantener nada más el nombre Server 4, para que tengamos... Y esta la vamos a llamar VM migrada desde on-premise. ¿Te parece esa descripción? Un nombre muy fácil de aprender, por supuesto. Y luego voy a buscar la ruta de dónde está este Server 4. Y lo encontré acá. Le doy Open y le digo, contiene Windows. Podría ser una imagen de Linux. Sí, por supuesto. Para Linux también se puede hacer el procedimiento. Obviamente en Linux no se hace sysprep. Digamos, el concepto de sysprep es propio de Windows. En Linux lo que hay que tener en cuenta es que hay que... previamente, antes de subir la máquina, hay que instalarle los agentes. Entonces, hay una cosa que se llama los agentes, que son el equivalente a los Integration Services en el caso de Hyper-V o en el caso de las VMware Tools en el caso de VMware. Es un agente que me permite interactuar con la máquina para hacer una serie de operaciones. Entonces, sí hay que garantizar en el caso de Linux que esté instalado el agente para poder hacer esto mismo que acabas de hacer con una Windows. Una vez hecho eso, entonces, le definí el nombre, la descripción, le dije que el sistema operativo que está es Windows y un check importante es que yo he ejecutado sysprep en esta máquina virtual. Doy clic acá y me dice, ok, vamos a registrar este disco creando... puede que ya tenga, digamos... exacto, ya está registrada en otro lugar. Vamos a hacerlo con otro, no se preocupen. Vamos a hacer una nueva imagen. La vamos a crear desde acá, perdón. Desde Create, vamos a crear una con otro disco que tengo en otro storage. Hagamos cuenta que es el de la misma isla, vamos a utilizar otro, más que nada, que yo llamé en algún momento, mira, este Server 1. Sí. ¿Ok? Esta se va a llamar Server 1, bien migrada, y es Windows. Windows y ya se le hizo sysprep. ¿Ok? La está registrando y de nuevo lo mismo. Bien. Puede ser. Tengo yo una... no es un VHD. Dice que no es un VHD. Último intento, y lo vamos a hacer con otra de las que estaban acá, porque recuerden que yo había hecho la demo, digamos, anteriormente, obviamente, y voy a usar este otro Server 4 que tengo acá. Vamos a hacer Server 5, nada más. Vamos a hacer lo mismo como último intento. Windows, sysprep. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, estoy usando otra máquina que está disponible y la hice imagen desde un disco que migré. ¿Qué es lo que hago entonces ahora con esa imagen disponible? Me voy a mi galería de máquinas virtuales para crear y en vez de elegir una de la galería, puedo elegir ya, en este caso, puede que venga un refresco. Ya estaba el Server 4 por el otro lado. Ese es el otro disco que había creado. Pero acá tiene que pasar un momento antes que aparezca esta imagen. Bueno, sí. Vamos a... Mientras está acá, podríamos, no sé... Sí, ahí tengo un comentario adicional. Cuando tú fuiste a crearla, puedes volver a hacer el procedimiento, tomarlo por favor. Las máquinas Windows, como para cuestión mnemotécnica, que cuando las imágenes son del tipo Windows, aparecen en color azul. Cuando las máquinas son del tipo Linux, aparecen en color verde. Para que ustedes tengan claro que las que están en azul son las de Windows y era un comentario ahí como para tenerlo. No, buenísimo, buenísimo. Solo para concluir, o sea, hay un... Con esto lo que logro es obviamente tener una máquina que puedo después usar como template llevado desde mi ambiente. Voy a usar ya no la imagen quizás que ahí apareció, Server 5, toma un tiempo. Correcto. Uso esto, la verdad, defino los nombres y defino la misma descripción que hizo Rubén al principio. Los mismos nombres. Por ejemplo, Server 5 le voy a decir que es un estándar con un nombre de usuario sysadmin. Voy a hacerlo bien rápido para que vean que empiezo a crear esta máquina.
Con esto, lo único que empezamos a lograr es tener justo un nombre de Cloud Service nuevo. Sí. Vamos a dejarlo todo tal cual, no vamos a hacer muchas modificaciones en este caso. Y luego le voy a instalar solamente el agente de Virtual Machine. Sí, doy clic en siguiente o en el visto bueno y la máquina se empieza a crear. Una máquina migrada desde mi ambiente. Claro, y es una máquina que previamente tenía todo ya configurado localmente. Exacto. Entonces, con eso lo que tenemos más que nada son dos tecnologías interesantes en términos de Disaster Recovery y migración. O sea, Azure Site Recovery yo creo que es una poderosa tecnología que nos permite utilizar Azure como site de contingencia, si lo quieren de alguna manera, en el cual nos permite replicar ambientes allá. Y por otro lado, la migración de las máquinas virtuales nos va a permitir, utilizar ambientes on-premise para crear nuestras máquinas en Azure y obviamente utilizar esa plantilla, ¿no? Excelentes opciones, muy buenas. Así que bueno, los dejamos hasta acá. Nos vemos ya en el próximo módulo 5, con un tema bien interesante, Open Source dentro de Azure. Así que denos 10 minutos de descanso y volvemos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti.